Hoy en Noticias Telemundo. Estados Unidos prepara más sanciones contra Siria y se enfrenta abiertamente con Rusia por causa del ataque. Respaldo dentro y fuera del país a la decisión del presidente Trump. O muerto, pero que me lo entreguen. Los números del horror en México. Hay más de 30.000 desaparecidos y más de 1.000 fosas comunes se han descubierto en los últimos 10 años. Los datos revelados hoy muestran el nivel de violencia e impunidad que afecta al país. Cualquier gasto, cualquier centavo cuenta. Se dispara el precio de la gasolina en California. La comunidad latina lamenta el impacto que tendrá un nuevo aumento de 12 centavos que encarecería todavía más la gasolina más cara del país. Y en nuestra serie Sabor Latino, una familia mexicana nos muestra cómo su amor a las raíces es el condimento para el éxito de su popular restaurante de mariscos en el sur de California. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estados Unidos advirtió hoy que está dispuesto a ir más lejos en Siria. Esta es la advertencia que el gobierno de Donald Trump hizo en Naciones Unidas tras el primer ataque con misiles contra el régimen sirio que ha causado, entre otras cosas, el primer roce diplomático de la administración Trump con Rusia. La decisión del ataque fue tomada por el presidente en Mar-a-Lago, Florida, que se convirtió en un verdadero comando de guerra. Allí precisamente se encuentra Angie Sandoval con lo último. Angie. Gracias, José. Y hoy justamente sabemos qué es lo que estaba pasando exactamente dentro de ese comando de guerra antes y después de estos ataques. Según datos de la Casa Blanca, después de las 4 de la tarde, hora que el presidente Trump ordenó y autorizó el ataque aéreo contra Siria, a eso de las 8:30 de la noche, el presidente Trump estaba terminando de cenar junto a su homólogo, el presidente de China, cuando comenzaron a caer los primeros misiles sobre la base aérea siria. Minutos después, el presidente se reunió a solas con su gabinete en un cuarto de alta seguridad y esperaron los resultados. La primera luz de la mañana revela la base aérea Shayrat en ruinas. Resultado del ataque aéreo de Estados Unidos contra el gobierno sirio, tras el uso de armas químicas contra centenares de ciudadanos. Pero la pregunta hasta ahora es, ¿habrá un segundo bombardeo? De momento, el presidente Trump hoy no quiso contestar a la pregunta. Pero su embajador ante las Naciones Unidas advirtió que Washington está dispuesto a tomar medidas adicionales contra el régimen de Assad, aunque espera no tener que hacerlo. Esta es la mejor forma de lidiar con este problema, atacar quirúrgicamente por cada ejecución que haga Bashar al-Assad. Si no recibe el mensaje, entonces se podría levantar a otro nivel. Según el Pentágono, el operativo se realizó durante la madrugada y Rusia fue alertada de antemano. 2 portaaviones navales en el Mediterráneo dispararon 59 misiles Tomahawk, destruyendo parcialmente la base aérea donde el régimen sirio almacenaba su arsenal químico. Los intentos en el pasado para cambiar el comportamiento de Assad han fracasado, dijo Trump anoche. Y resultado de ello, la región sigue desestabilizándose, lo que amenaza a Estados Unidos y sus aliados. En West Palm Beach, Florida, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. El ataque pone de manifiesto un cambio de postura en la estrategia de Donald Trump, hasta ahora partidario de no intervenir en Siria, que con algunas excepciones, como la de Rusia, ha sido muy aplaudido fuera del país y sobre todo dentro. Diego Arias, desde Washington, nos amplía. Diego. José, y es que al parecer la decisión del presidente Trump de atacar esa base militar al norte de Siria parece haber logrado lo imposible, unir a la gente aquí en Estados Unidos y junto a sus aliados apoyar al comandante en jefe.
Sucedió horas antes del ataque, pero el hecho de que hasta Hillary Clinton fuera partidaria de la intervención estadounidense en Siria para evitar que el presidente sirio Bashar al-Assad vuelva a matar inocentes con sus armas químicas es un buen termómetro del apoyo que ha conseguido el presidente Trump. Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Por fin él realizó que la situación en Siria es bien mala. No solo senadores demócratas y republicanos como John McCain, uno de los más críticos de la Casa Blanca, apoyan el ataque. También la comunidad internacional, con muy pocas excepciones. Rusia es sin duda la más importante. Principal aliado de al-Assad, Moscú respondió desafiante en contra de Estados Unidos, diciendo que están dispuestos a proteger el espacio aéreo de Siria. En la ONU, ambas potencias chocaron. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, Rusia dijo la agresión de Estados Unidos es una clara violación a la ley internacional y habrán consecuencias. También en Estados Unidos algunas voces se preguntan si el presidente Trump no debería haber consultado al Consejo de Seguridad y al Congreso. No tiene que consultar. Él tiene la potestad de actuar para defender a nuestros intereses. Ahora, la pregunta de muchos es si el país está a punto de comenzar una nueva guerra. En Washington, Diego Arias, Noticias Telemundo. Bueno, la posibilidad de que esté a punto de iniciar una nueva guerra pone en alerta a los miles de soldados hispanos y llena de preocupación a sus familias. Víctor Hugo Rodríguez habló con alguno de ellos. El bombardeo a Siria hizo recordar a Johnny Mata a la guerra de Vietnam y cómo esto causó un cambio drástico en su vida. Lo más duro era sabiendo que tu padre ya está en una edad muy madura y no sabes si vas a regresar. Ahora el señor Johnny solo piensa en los padres que tienen hijos enlistados en las Fuerzas Armadas. Dice que las heridas de estos ataques no solo quedan marcadas en la piel. Unos regresaron con heridas más o menos mental. El ataque a Siria es la orden más relevante desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia, pero ahora surge el miedo de que esto vaya a llevar a un despliegue militar. Sin embargo, para algunos entendidos como el coronel en retiro Evelio Otero, los temores de que la situación con Siria desemboque en un conflicto bélico como el de Irak son infundados en este momento. No existe ese peligro en estos momentos. Hay una gran diferencia. La incursión en Irak envolvió cerca de 300.000 tropas que partían desde Kuwait, estaban siendo anunciadas y consultadas con las Naciones Unidas por 6 meses antes de que entráramos en Irak. No obstante, según el mismo Otero, nadie sabe si la situación podría o no empeorar en el futuro. Si vuelve a utilizar las armas va a ser una destrucción de todas sus bases militares y no creo que el gobierno ruso lo permita. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. En México hay más de 30.000 desaparecidos y se han descubierto más de 1.000 fosas en los últimos 10 años. Las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablan por sí solas del tremendo impacto que tiene la violencia del crimen organizado en ese país. Como nos dice Raúl Torres, para familiares de las víctimas no hay consuelo hasta saber qué pasó con sus seres queridos. Abren la tierra en busca de un infierno de huesos, carne y muerte. Son familiares desesperados. Entre ellos está Blanca Hernández. Busca a su hijo Charlie, desaparecido en Veracruz en el año 2015. No voy a parar hasta encontrar a mi hijo, saber qué pasó con él. Búsqueda que repiten padres, hermanos, abuelos, por muchas partes del país. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2007 al 2017, fueron localizadas 1.143 fosas clandestinas con 3.230 cuerpos. Su existencia deriva de la violencia provocada por la delincuencia organizada. En 10 años de la llamada guerra del narcotráfico, la comisión registró también la desaparición de 32.236 personas. El hijo de Maurilia, Jorge Antonio, está entre ellos. Ando buscando a mi hijo, sí. Vivo o muerto, pero que me lo entreguen. Y según la Comisión de Derechos Humanos, es tal la impunidad que se vive en México, que esperan que el número de fosas clandestinas y de desaparecidos crezcan mucho más. En Sinaloa se llaman las rastreadoras, en Veracruz, Solecito. Son grupos civiles de búsqueda. Y es que según Derechos Humanos, el gobierno hace muy poco. No han dado la debida atención a tal problemática en la última década. El gobierno de México aceptó el informe de Derechos Humanos, respondió que los esfuerzos realizados deben ser completados y profundizados para dar marcha atrás a un tema que lastima profundamente a la sociedad. Eso no consuela a Maurilia. Sabes que te estoy buscando
y te voy a encontrar como sea, hijo. Y cada uno dice que morirán hasta encontrarlos. La última reja. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El temor al arresto y la deportación dispara las llamadas de inmigrantes a los centros de ayuda. Solo la semana pasada, la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois recibió, escuchen esto, un 300% más de consultas. Rubén Pereira habló con ellos. María, una inmigrante de Chicago, sufre de ansiedad, una condición que según ella se ha agravado desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Mi preocupación es que inmigración pueda llegar a la escuela donde están mis hijos. Y son precisamente las preocupaciones relacionadas a las políticas migratorias del gobierno de Trump el común denominador en las llamadas telefónicas que reciben en la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois. La mayoría de las personas que llaman están traumadas, están preocupadas, como digo, la mayoría son gentes buscando a un familiar que está en detención. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump se ha duplicado el número de llamadas que reciben en este lugar, es decir, unas 1.500 a la semana. Sin embargo, hay días en que el número se dispara aún más, como lo muestra esta gráfica. Son días en que se corre la voz sobre algún operativo de autoridades migratorias, como este en Chicago, donde se registró un tiroteo. Ese aumentó por 300%. El día de las elecciones también aumentó por 300% el número de las llamadas. Aumentan las llamadas en reacción a los eventos que están ocurriendo. Aquí orientan a los inmigrantes sobre los distintos recursos a los que pueden acceder en varias organizaciones comunitarias, pero también promueven leyes que los protejan, como la iniciativa llamada Acta de Confianza. Prohíbe la entrada de los agentes de inmigración a escuelas y hospitales. También hace que las policías municipales no colaboren con el Departamento de Inmigración. Una iniciativa que, si se aprueba, según María, disminuiría un poco su ansiedad, así como la de los demás inmigrantes que llaman a esta oficina. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. El terror se instaló hoy en las calles de la capital de Suecia. Un camión que había sido robado más temprano atropelló una multitud en el centro de Estocolmo, provocando al menos 4 muertos y 15 heridos, incluyendo varios niños. La embestida del vehículo causó el pánico de los presentes, que corrían desesperados tratando de ponerse a salvo. Las autoridades detuvieron a un hombre en relación con el ataque, que es investigado como un acto terrorista. Al regresar en Noticias Telemundo hablamos de la cantidad de alimentos que se desperdicia en México. Por ahora les dejo un dato. Con todos esos alimentos se podrían llenar 7 estadios de fútbol. Y otro aumento del precio de la gasolina tiene preocupados a muchísimas personas en California, al punto que hay quienes piensan en marcharse del estado. ¿Sabían que en México bota a la basura casi la tercera parte de los alimentos que produce? Estamos hablando de millones de toneladas de leche, de pan, verduras desperdiciados, mientras en el país 28 millones de personas pasan literalmente hambre. El dato pone una vez más en valor las enormes diferencias entre los que más tienen y los que menos. Ingrid Barrera investigó. Brócoli, cebolla, jitomate y lechuga, hasta melón y plátano. Podría ser una comida completa de no ser porque está en la basura, mientras que Julio César pide un taco a quien se apiade de él. Pues la verdad sí, porque vivo en la calle. Entre bueno trabajo y aquí los puestos, pues como me conocen, la verdad me dan de comer. Y es que cada año se pierden 37% de los víveres que se producen en México, mientras que existen 28 millones de pobres en el país que no satisfacen sus necesidades alimentarias. Para las Naciones Unidas, el desperdicio de alimentos en México equivale a 7 estadios de fútbol u 800,000 toneladas de pan, 400 albercas olímpicas o más de 1,000 millones de litros de leche, 10 rascacielos de 45 pisos o más de 250,000 toneladas de jitomate. Ahorita con el tiempo de calor es cuando más se echa a perder la fruta y la verdura. Según el Organismo para la Alimentación de la ONU, en México se descartan principalmente alimentos como nopales, pepinos, maíz y frutas que se ven en perfecto estado. La razón es que muchas veces el campesino gasta más en enviarlo a la Ciudad de México que perderlo en su propia tierra, aunado a que el comprador final no aprueba los estándares de calidad del producto hasta las sobras que se arrojan a la basura.
Pero este banco de alimentos en el Estado de México sí aprovecha esos recursos. Estamos alimentando aproximadamente a 120,000 personas. Ahí la llevo con la ayuda que aquí me otorgan. La ONU asesora al gobierno mexicano en la donación altruista de alimentos para que gente como Julio César logre tener algo que llevarse a la boca. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. La infraestructura de California se está cayendo a pedazos. Calles, puentes, autopistas necesitan urgentemente ser reparados. Pero la solución del gobierno para pagar esa cuenta de miles de millones de dólares tiene a muchos trabajadores hispanos tan preocupados que hay quienes están considerando irse del estado. Cristina Londoño nos cuenta. Antonio Olvera se gana la vida como jardinero y Esbir Hernández recogiendo basura y escombros. A ambos les cayó como una bomba la noticia del nuevo impuesto que aprobó la legislatura estatal, que le sube 12 centavos al galón de gasolina. En todo afecta, cualquier gasto, cualquier centavo cuenta. Yo creo que cada día trabajar más, disfrutar menos de la familia y trabajar más. Por las distancias que manejan, ambos calculan que tendrán que pagar unos $200 más en gasolina cada mes. Por exigencias ambientales, los californianos ya pagamos la gasolina más cara del país. Los nuevos impuestos se suman a partir del 1 de noviembre. Y no es solo la gasolina. Para cubrir las reparaciones de las vías, el gobernador Jerry Brown y la legislatura decidieron recaudar los más de $5,000 millones que necesitan, elevando también el costo del registro anual de los autos. Dependiendo del valor del vehículo, la mayoría de los californianos pagarán una cuota extra de $50 al año. Es un impuesto que lamentablemente afecta más al pobre. Pero a largo plazo, asegura, podría afectar al Estado también. Los costos son mucho mayores, los impuestos son más altos y ahora si la gasolina es más alta, va a ser todavía más alta, obviamente hace el Estado menos competitivo. Teme que grandes compañías, al igual que residentes, empiecen a considerar irse de aquí. Ya uno vive día a día, por así decirlo, y todavía sumarle más gastos, ya prácticamente no hay otra opción, buscar otro estado. En Richmond, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El desempleo sigue cayendo en Estados Unidos. El promedio de personas sin empleo cayó a un 4,5% en el mes de marzo pasado, mientras que para los trabajadores hispanos el desempleo descendió a un 5,1%, el más bajo en 10 años. Hasta aquí las buenas señales de que la economía del país sigue mejorando. Pero los datos revelados hoy muestran también que los empleadores en marzo solo agregaron 98,000 nuevos puestos de trabajo, casi la mitad de lo que se esperaba y la menor cifra en casi 10 meses. Al regresar en Noticias Telemundo, les contamos por qué los ancestrales canales de Xochimilco se encuentran en peligro de extinción. Y el amor y esfuerzo de una familia mexicana es el secreto detrás de un exitoso restaurante del sur de California. No se lo pierdan. Noticias Telemundo te ha llevado más allá de los hechos. Nos hemos movilizado de costa a costa, enfocados en la comunidad latina, y te brindamos 6 especiales para que conozcas tus derechos y sepas qué hacer ante las nuevas políticas migratorias. ¿Cómo vencer ese temor? Con un solo objetivo. No están solos, estamos con ustedes. Un esfuerzo periodístico en el que día a día trabajamos para informarte las cosas como son. Muchas gracias. La contaminación, la construcción de casas y las grietas ponen en riesgo al milenario ecosistema de Xochimilco, considerado patrimonio de la humanidad. Algunos científicos pronostican que si no se toman las medidas adecuadas, esta zona de la Ciudad de México desaparecerá. Isa Osorio habló con ellos. Como una escena del apocalipsis, una grieta de 6 pies de ancho y 22 de profundidad se abrió en la tierra y por ahí se escurrieron casi 10 millones de litros de agua en uno de los canales de Xochimilco. Sí está en riesgo. Tratamos de que insistirle a las autoridades que hagan los programas necesarios para alargar más la vida de este canal. Don Próspero, quien ha vivido toda su vida aquí, asegura que las grietas no son el único enemigo de esta área natural. También lo son las casas sobre los canales que vierten ahí sus aguas negras. Como no les dan votos, el drenaje profundo en México no da votos, pero es una cosa necesaria. Otro de los problemas que enfrenta Xochimilco por contaminación es la basura, donde es posible encontrar tristes escenarios como este.
De acuerdo con reportes del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Xochimilco pierde 18 hectáreas por año. Si seguimos de esa misma manera, para el 2050 Xochimilco estaría completamente urbanizado. El mismo reporte indica que hace 30 años la profundidad de los canales era de 22 pies. Hoy es de 6. La autoridad local acepta que ellos han permitido la urbanización y deterioro de esta zona. Yo te dejo hacer lo que quieras y mira, tú dame tus votos. Por su riqueza cultural, la UNESCO declaró a Xochimilco Patrimonio de la Humanidad en 1987. Pero a 30 años de esa declaratoria, este vergel está en agonía, porque nada ni nadie ha podido frenar su deterioro. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Hoy vamos a disfrutar los platos de un tradicional restaurante de mariscos de Bell Gardens, California. Y como nos cuenta Claudia Mendoza, detrás del éxito del Coraloense hay una familia mexicana que con esfuerzo y amor ha sabido fusionar las recetas de sus abuelos con la mejor de la cocina moderna. El amor a la cocina tiene unida a esta familia. En el 2003 abrieron su primer restaurante de mariscos. Para lograrlo, los papás y los 4 hijos han trabajado incansablemente. De ver a mi familia, a mi niña con esto, lo que está haciendo y sacando todo adelante. Natalie, la única hija, y uno de sus hermanos tomaron tan en serio el negocio que estudiaron para chef. Nos fuimos a Praga, en Europa, unos 3 meses y allá trabajamos en un restaurante italiano. El amor a sus platillos, aseguran, es su principal ingrediente. Sabores que ya trae uno que probó de chico tal vez en su casa y le quedan a uno en el paladar. La familia Curie ha hecho una fusión de sabores utilizando las recetas de los abuelos y los bisabuelos. Los nombres de sus platillos son únicos con un toque de picardía, como lo es el Tres Palos, el Coco Loco y uno de los más populares, el Viagra.com. Natalie nos enseñó a preparar uno de sus platillos favoritos. Entonces tengo camarones crudos, echar un poquito de limón, de ese chile, un poquito. Jaiba, camarón cocido, échale el pulpo, abulón, cebolla morada, la vamos a revolver y de aquí ya lo servimos en el coco. El Coraloense ha ganado varios reconocimientos y participado en diferentes eventos. Hace como unos 4 años empezamos a diferentes festivales para crecer el negocio un poquito. La manera única de preparar los mariscos, dicen, ha atraído a varios famosos como Angélica María, una de sus mejores clientes. Lo más importante para ellos, aseguran, es que los comensales disfruten sus platillos. Como chef siempre me gusta mantener un sabor único, algo que sea muy diferente, todo por un sabor latino. En Bell Gardens, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Muy buenas noches. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las